Imagina esto. Un imperio con pirámides más impresionantes que cualquier parque temático, guerreros vestidos con plumas y jade, y una capital construida en medio de un lago. Todo iba de lujo en el imperio azteca, hasta que, ¡pum! Llega un tal Hernán Cortés con un grupo de españoles más confundidos que yo en una clase de química. Y aquí es donde empieza el verdadero drama. Los confunden con estrella de rock del siglo, se llevaron el oro y los tamales, traiciones, alianzas raras, y una ciudad que se desmorona más rápido que mis intentos por salvar el año. Si te quieres enterar de cómo los aztecas pasaron de ser los reyes de Mesoamérica a ser colonizados por unos europeos que ni sabían dónde estaban parados, quédate. Dale like, suscríbete, activa la campanita y comenta qué tan surrealista te parece todo esto, que aquí empieza el desmadre. Bienvenido a Reprobado en Historia. Imagínate vivir en Tenochtitlán, una ciudad que flota sobre un lago, con pirámides más grandes que tus problemas de matemáticas y guerreros vestidos con plumas, oro y jade. El imperio azteca estaba a tope, todo el mundo sabía quién mandaba aquí, los mexicas. La capital, Tenochtitlán, no era cualquier ciudad. Tenía canales, mercados enormes, templos y más vida social que tus redes un fin de semana. Moctezuma II, el emperador, estaba sentado en su trono como todo un jefe. No se le movía una pluma sin que él lo supiera. Los aztecas eran los reyes del trueque, todo lo que necesitaban, lo conseguían. Sus mercados estaban mejor surtidos que el centro comercial. Había tributos por todos lados. Los pueblos que habían conquistado tenían que mandarles de todo, alimentos, tejidos, metales preciosos, todo para mantener a Tenochtitlán en el top. ¿Y qué hacían los aztecas con todo ese tributo? Organizaban fiestones religiosos con sacrificios y celebraciones que duraban días. Su economía era tan organizada que usaban cacao como moneda. Sí, el chocolate era literalmente dinero. Si eras un pueblo vecino, te convenía tener a los aztecas de amigos, porque si no... Bueno, ellos tenían un ejército que no era precisamente pacífico. Moctezuma estaba obsesionado con la astrología y los presagios, siempre pendiente de cualquier señal que viniera del cielo. Los aztecas creían que los dioses les daban la vida, pero había que mantenerlos contentos con sacrificios humanos. Y sí, ser prisionero de guerra no era la mejor opción de vida. A pesar de ser unos cracks de la guerra, los aztecas también eran intelectuales. Tenían libros e códices, matemáticas, astronomía, lo que se llama balance. Los templos eran el epicentro de la ciudad. Las pirámides se alzaban imponentes, con el templo mayor como la joya de la corona. Pero no todo era color de rosa. A los pueblos conquistados no les hacía ni pizca de gracia pagar tributos y tener que soportar a los aztecas. Moctezuma, preocupado por mantener el poder, mandaba a su ejército a recordarles a los pueblos quién mandaba. Pero esto solo alimentaba más resentimientos. Las chinampas, ese sistema agrícola tan cool que parecía sacado de un catálogo de jardinería flotante, mantenían a la ciudad bien abastecida. Todo parecía perfecto para los aztecas. Pero el destino tenía otros planes, algo, o mejor dicho, alguien venía de muy lejos a cambiarlo todo. Y de repente, ¡boom! Hernán Cortés y sus colegas europeos aparecen en la costa de Veracruz. Unos tipos que no tenían ni idea de dónde estaban parados, pero que llegaron a cambiar la historia. Con más ambición que sentido común, Cortés decidió que no se iría de Mesoamérica sin hacerse famoso. En 1519, Cortés llegó a las costas del Golfo de México con unos cuantos hombres y caballos, preparados para cualquier cosa, menos para lo que venía. Los aztecas, cuando vieron a esos europeos montados en caballos, pensaron que eran algo entre dioses y extraterrestres. Nadie había visto algo parecido. Moctezuma, nervioso porque sus sacerdotes andaban diciendo que se acercaba el regreso de Quetzalcóatl, no sabía si mandarles regalos o pegarles una pedrada. Cortés no perdió tiempo. Fundó la ciudad de Veracruz como excusa para no tener que obedecer al gobernador de Cuba y comenzó su aventura de conquista. Mientras tanto, Malintzin, conocida como la Malinche, entra en escena. La mujer que hablaba náhuatl y maya fue la traductora que le salvó la vida a Cortés más de una vez. Los tlaxcaltecas, vecinos molestos de los aztecas, vieron en Cortés una oportunidad de oro para vengarse de Moctezuma. Se unieron a los españoles con gusto. El oro que Moctezuma les mandó como regalo solo hizo que los españoles se emocionaran más. Si nos dan esto de bienvenida, imagínate lo que tendrán guardado, pensaron. Cortés, con sus nuevos aliados tlaxcaltecas y la traducción impecable de Malintzin, decidió ir directo al corazón del imperio azteca, Tenochtitlán. Pero no todo fue sencillo. Los españoles se enfrentaron a varios pueblos que seguían fieles a los aztecas, pero nada les detuvo. El oro y la gloria eran más fuertes. En su camino, Cortés se topó con Cholula, un pueblo aliado de los aztecas.
Decidió darles una lección masacrando a miles de personas para que todos supieran que iba en serio. Moctezuma, viendo que Cortés avanzaba imparable, les dejó entrar a Tenochtitlán con la esperanza de mantener las cosas bajo control. Error. La ciudad les dejó sin palabras. Era como entrar a una civilización futurista. Canales, pirámides, templos y mercados llenos de vida. Moctezuma y Cortés se conocieron cara a cara. Cortés pensó, esto es más fácil de lo que creí. Y Moctezuma, pues Moctezuma estaba jugando con fuego. Los españoles fueron recibidos como invitados de honor, pero en el fondo todos sabían que esto iba a acabar mal. La tensión era palpable. Todo estaba servido para el drama. Cortés ya estaba pensando en cómo apoderarse de la ciudad, y Moctezuma intentaba mantener la paz, pero sus días de emperador estaban contados. Cortés, sabiendo que con los pocos soldados que traía no iba a lograr gran cosa, decidió usar la diplomacia. Bueno, su versión de la diplomacia, hacer alianzas con los enemigos de los aztecas y utilizar la inteligencia de Malintzin para tejer una red de traiciones. Malintzin fue clave en todo este rollo. Si Cortés no la hubiera tenido de traductora y estratega, seguro habría metido la pata muchas veces. Ella entendía las intrigas políticas y sabía quiénes odiaban a los aztecas, lo que le facilitaba a Cortés hacer alianzas sin parecer el típico invasor. Los tlaxcaltecas se unieron de inmediato. Ellos tenían una cuenta pendiente con Moctezuma, y cuando vieron a los españoles, pensaron, esta es la nuestra. Gracias a Malintzin, Cortés pudo negociar con otros pueblos, prometiéndoles que si lo ayudaban, no tendrían que volver a pagar tributos a los aztecas. Aunque algunos pueblos desconfiaban de Cortés, la mayoría estaba tan harta de los impuestos y las guerras impuestas por los aztecas que aceptaron la oferta. Cada nuevo aliado que conseguía Cortés era un paso más hacia la caída de Tenochtitlán. Moctezuma ni se enteraba de lo que estaba pasando tras bambalinas. Mientras tanto, Cortés iba reuniendo cada vez más tropas, indígenas que estaban dispuestos a pelear contra los mexicas. El control que Moctezuma había mantenido sobre la región durante tanto tiempo empezaba a desmoronarse por las traiciones internas. Malintzin fue la que le explicó a Cortés cómo funcionaba el sistema de tributos, cómo los aztecas controlaban a las ciudades y cómo usar todo esto a su favor. Moctezuma seguía creyendo que podía manejar la situación, pero cada día estaba más solo. Sus aliados lo empezaban a ver como débil por no sacar a los españoles. Los sacerdotes aztecas también comenzaron a dudar de Moctezuma. ¿Dónde estaba la mano dura? ¿Por qué no actuaba? En Tenochtitlán, las tensiones crecían. Los aztecas empezaban a sospechar de las intenciones de esos extranjeros que se paseaban por la ciudad. Malintzin mantenía a Cortés al tanto de todos los rumores y conspiraciones que se cocían dentro de Tenochtitlán. Era su ojo y oído en todas partes. Con las alianzas traicioneras bien amarradas, Cortés estaba listo para hacer su movimiento. Pero no sabía que su propio grupo estaba a punto de desencadenar el caos. Y entonces pasó lo impensable, uno de los oficiales de Cortés, Pedro de Alvarado, decidió atacar a los nobles aztecas en plena ceremonia, desatando la furia de todo un imperio. El plan inicial de Cortés era diplomático, pero todo se fue al traste cuando sus soldados cometieron un error garrafal. La masacre de nobles en una fiesta religiosa encendió la chispa que llevaba tiempo encendida, y ahora todo el mundo estaba listo para la guerra. Cuando Alvarado y sus hombres mataron a los nobles aztecas, la paciencia del pueblo llegó a su límite. Los aztecas no iban a perdonar ese insulto. Cortés intentó calmar las aguas, pero ya era tarde. La gente de Tenochtitlán se alzó en armas, dispuesta a echar a los españoles de su ciudad. Moctezuma trató de mediar, pero ahora su propio pueblo lo veía como un títere de los invasores. Nadie lo respetaba. Los españoles y sus aliados se atrincheraron en el palacio de Axayácatl, esperando resistir hasta que pudieran salir de la ciudad. La tensión era máxima. Los aztecas rodeaban el palacio, gritando que querían ver sangre, y no iban a parar hasta lograrlo. Moctezuma salió al balcón para intentar calmar a la multitud, pero su pueblo le respondió con piedras. Había perdido por completo su autoridad. Cortés, sabiendo que no podía mantenerse mucho más tiempo en la ciudad, planeó una retirada estratégica. La situación en Tenochtitlán era una olla a presión. Los aztecas querían venganza, los españoles querían escapar, y nadie confiaba en nadie. Finalmente, el 30 de junio de 1520, Cortés y sus tropas intentaron escapar de la ciudad bajo la oscuridad de la noche. Pero los aztecas los descubrieron. Se desató una batalla en los puentes y canales, y muchos soldados españoles cayeron, cargados de oro que habían intentado robar. Esa noche, conocida como la Noche Triste, Cortés perdió a muchos de sus hombres y tuvo que huir de la ciudad con lo que le quedaba. Pero no iba a rendirse. Reunió a sus aliados, se recuperó y empezó a planear su venganza. Mientras tanto,
En Tenochtitlán, las cosas no estaban mucho mejor. La viruela, traída por los europeos, comenzó a diezmar la población. Cuitláhuac, el nuevo emperador, murió de viruela poco después de la Noche Triste, y el imperio estaba cada vez más debilitado. La caída de Tenochtitlán ya era inevitable. Cortés, ahora reforzado con más aliados indígenas y con un ejército más grande, estaba listo para el asalto final. Después de la Noche Triste, el destino de los aztecas estaba sellado. Cortés no iba a dejar que esa humillación se quedara así. Con más aliados indígenas, más soldados españoles y una estrategia clara, se lanzó al ataque final sobre Tenochtitlán. Cortés volvió a Tenochtitlán en 1521, pero esta vez no iba a entrar por la puerta grande. Decidió sitiar la ciudad para que los aztecas no pudieran recibir suministros. Los españoles empezaron a construir brigantines, barcos pequeños que usaron para controlar los canales de Tenochtitlán y cortar todas las rutas de escape. La ciudad, asediada por meses, comenzó a sufrir hambre. Los aztecas estaban atrapados y no tenían forma de recibir comida ni refuerzos. Guerras constantes en los puentes y canales se convirtieron en el nuevo día a día. Los aztecas, debilitados por la viruela y la falta de alimentos, luchaban con todo lo que les quedaba. La estrategia de Cortés era clara: desgastar a los aztecas hasta que no pudieran resistir más. Sabía que la ciudad estaba al borde del colapso. Mientras tanto, Cuauhtémoc, el nuevo tlatoani y emperador, intentaba mantener el espíritu de resistencia entre su gente. Los españoles, con sus armas de fuego, caballos y aliados indígenas, tenían una ventaja tecnológica y numérica sobre los aztecas. A pesar de estar rodeados y sin muchos recursos, los guerreros aztecas seguían siendo formidables. Cada batalla era brutal y costosa para ambos bandos. Durante el sitio, muchos de los aliados indígenas de los españoles empezaron a saquear la ciudad, aprovechando el caos para obtener botines. Tenochtitlán, una vez la ciudad más grandiosa de Mesoamérica, se estaba desmoronando. El hambre, la enfermedad y la guerra la habían dejado en ruinas. Cuauhtémoc resistió hasta el final. Se negó a rendirse, incluso cuando todo parecía perdido. Era el último símbolo de la grandeza azteca. El 13 de agosto de 1521, Cuauhtémoc fue capturado mientras intentaba escapar. Con su captura, el imperio azteca oficialmente llegó a su fin. Cortés, triunfante, entró en la destruida Tenochtitlán. El imperio que había sido un gigante en Mesoamérica se convirtió en una colonia española. La colonización no fue instantánea, pero marcó el inicio de una nueva era, la Nueva España. Las culturas mesoamericanas quedarían para siempre cambiadas. El gran imperio azteca, que había dominado la región durante siglos, terminó bajo el control de unos europeos que llegaron sin saber ni dónde estaban parados. La caída de Tenochtitlán no fue solo un evento histórico, fue una verdadera tragedia para los aztecas. Cuauhtémoc, el último tlatoani, resistió hasta el final, pero las fuerzas de Cortés y sus aliados eran implacables. La ciudad se desmoronaba y lo peor estaba por llegar. La ciudad de Tenochtitlán estaba devastada. Los canales estaban llenos de escombros, y las casas y templos destruidos. El orgullo de los aztecas, su capital, estaba en ruinas. Los habitantes aztecas que sobrevivieron a la guerra ya no sabían si temer más a los españoles o a la hambruna. Cada día era una lucha por sobrevivir. Cuauhtémoc, el último emperador, seguía siendo una figura de resistencia. A pesar de saber que estaban perdiendo, se negaba a rendirse ante los invasores. Hernán Cortés, con una mentalidad de «esto ya es mío», ordenó la captura de Cuauhtémoc. Quería asegurarse de que no quedara ninguna esperanza de rebelión. Cuauhtémoc intentó escapar en una canoa, pero fue atrapado por los españoles. Al ser llevado ante Cortés, pidió que lo mataran de una vez, pero Cortés lo mantuvo con vida. Aunque Cortés no lo mató, la captura de Cuauhtémoc fue un golpe final para la moral azteca. Era el último símbolo de su independencia, y ahora estaba en manos enemigas. Cortés obligó a Cuauhtémoc a revelar dónde estaba escondido el tesoro azteca, pero según el tlatoani, todo había sido arrojado al lago. Spoiler: los españoles nunca encontraron todo el oro. Los sobrevivientes de la guerra eran en su mayoría mujeres, niños y ancianos. Los guerreros jóvenes habían caído en batalla o estaban demasiado debilitados para seguir peleando. El pueblo azteca, orgulloso y resistente, había sido devastado no solo por las armas europeas, sino también por la viruela, la verdadera asesina silenciosa. El templo mayor de Tenochtitlán, símbolo de la grandeza de los mexicas, fue destruido en la batalla. Los dioses aztecas parecían haber abandonado a su pueblo. Tras la caída de la ciudad, Cortés impuso su autoridad de manera brutal. Los sobrevivientes fueron tomados como prisioneros o esclavos, y la cultura azteca comenzó a desintegrarse. La religión azteca fue prohibida por los españoles.
Los templos fueron destruidos o transformados en iglesias, y las antiguas creencias se consideraron herejías. La violencia no terminó con la caída de Tenochtitlán. Las rebeliones y conflictos internos continuaron, mientras los españoles consolidaban su control. Cuauhtémoc fue torturado por los españoles para que revelara más secretos del tesoro, pero nunca traicionó a su gente ni su legado. La crisis culminó con el final de un imperio que había dominado Mesoamérica por más de 200 años, dejando a los aztecas en una situación de completa sumisión. Con la caída de Tenochtitlán, los españoles se apoderaron de todo lo que pudieron: tierras, recursos, oro y hasta el control político. Pero lo que no sabían era que no solo se llevarían riquezas, sino también una lección de resistencia y supervivencia cultural que perdura hasta hoy. Hernán Cortés, ahora convertido en el Gran Conquistador, se paseaba por las ruinas de Tenochtitlán como si ya fuera el dueño del mundo. Pero las cosas no fueron tan fáciles. Los españoles se llevaron todo lo que encontraron de valor: oro, jade, plumas, telas, aunque, claro, la mitad de ese tesoro terminó perdido o hundido en los canales. A pesar de saquear lo que podían, los europeos nunca encontraron todo el oro que esperaban. La gran mayoría había desaparecido o estaba escondido. Aunque Cortés había conquistado un imperio, ahora le tocaba lidiar con la administración de sus nuevas tierras, y ahí es cuando las cosas se complican. Gobernar no era tan divertido como saquear. Los tlaxcaltecas, que habían sido los grandes aliados de Cortés, esperaban que les tocara una buena parte del pastel. Pero los españoles tenían otros planes. Para los pueblos indígenas que habían apoyado a Cortés, la recompensa fue menor de lo esperado. Muchos de ellos terminaron siendo explotados por los mismos españoles. Con el imperio azteca caído, los españoles empezaron a imponer su religión, el catolicismo, por la fuerza. Querían asegurarse de que nadie siguiera adorando a Huitzilopochtli ni a ningún dios azteca. A nivel político, los españoles establecieron un nuevo sistema, la encomienda. Básicamente, los indígenas tenían que trabajar para los conquistadores, como si fueran sus jefes. La ciudad de Tenochtitlán fue completamente destruida y sobre sus ruinas se construyó la Ciudad de México, la nueva capital del virreinato. Aunque los españoles pensaron que habían acabado con todo rastro de la cultura azteca, muchos aspectos de esta sobrevivieron. Las tradiciones, la lengua náhuatl y las creencias indígenas siguieron vivas. Cuauhtémoc, aunque fue capturado, se convirtió en un símbolo de resistencia para los pueblos indígenas. Hasta hoy es recordado como un héroe. Los españoles trajeron no solo la espada, sino también la cruz. Las misiones evangelizadoras comenzaron a recorrer Mesoamérica, intentando convertir a los indígenas a la fuerza. La caída del imperio azteca marcó el inicio de la colonización en todo México. Los españoles no se conformaron con Tenochtitlán, querían todo el territorio. Aunque los aztecas perdieron su ciudad y su imperio, su legado no desapareció del todo. Muchas de sus tradiciones, conocimientos y artesanías sobreviven hasta el día de hoy. Al final, los españoles se llevaron el control de las tierras y los recursos, pero los verdaderos tesoros aztecas, su cultura y espíritu de lucha, sobrevivieron mucho más allá de la conquista. Con el fin del imperio azteca, la vida de los habitantes cambió radicalmente. La ciudad de Tenochtitlán ya no existía como la conocían, y los sobrevivientes se enfrentaron a una nueva realidad, la colonización. Aquí es donde empieza el largo camino de adaptación, resistencia y supervivencia. Después de la guerra, los sobrevivientes aztecas se vieron obligados a adaptarse a la nueva vida bajo el dominio español. Para muchos, eso significaba aceptar trabajos forzados y nuevas reglas. Los indígenas fueron repartidos entre los conquistadores mediante el sistema de encomiendas, donde tenían que trabajar sin recibir apenas nada a cambio. La población indígena comenzó a disminuir drásticamente, no solo por las guerras, sino también por las enfermedades traídas por los europeos, como la viruela y el sarampión. La Ciudad de México, construida sobre las ruinas de Tenochtitlán, se convirtió en el nuevo centro de poder de la Nueva España. Era como ver un remake, pero sin el encanto del original. Muchos pueblos indígenas, aunque habían apoyado a Cortés, se dieron cuenta demasiado tarde de que habían cambiado un opresor por otro. La religión católica fue impuesta como la única fe permitida. Los españoles destruyeron los templos aztecas y levantaron iglesias en su lugar. A pesar de la colonización, los aztecas y otros pueblos indígenas continuaron resistiendo de manera sutil. Sus creencias, idiomas y tradiciones no desaparecieron por completo. El náhuatl, la lengua de los aztecas, siguió hablándose en muchas partes del territorio, resistiendo a pesar de la imposición del español. Cortés fue nombrado capitán general de la Nueva España, pero pronto se dio cuenta de que gobernar no era tan fácil como conquistar. Hubo constantes rebeliones y tensiones. La estructura social de los indígenas cambió por completo. Los antiguos nobles y guerreros aztecas fueron relegados a un segundo plano, mientras los españoles ocupaban los puestos de poder.
A nivel económico, los españoles introdujeron nuevas formas de cultivo y ganadería, pero el sistema agrícola azteca, como las chinampas, continuó siendo usado por siglos. La vida bajo la colonización no era un paseo por el parque. Los indígenas eran explotados y muchos vivían en condiciones extremadamente difíciles. A medida que pasaban los años, se formó una sociedad mestiza, mezcla de españoles e indígenas, que acabaría siendo el núcleo de la población mexicana actual. Cuauhtémoc, aunque prisionero, se mantuvo como símbolo de resistencia y orgullo indígena. Su figura se convirtió en leyenda. Y así, los aztecas, aunque derrotados, siguieron siendo parte de la historia de México, no como un imperio, sino como el corazón de una nueva cultura que empezaba a surgir bajo el dominio colonial. Aunque el imperio azteca cayó y fue absorbido por la colonización española, su legado no desapareció. Hoy en día, seguimos viendo las huellas de esa gran civilización en la cultura mexicana, en las tradiciones, en el arte y hasta en el idioma. A pesar de la conquista y colonización, el legado de los aztecas sigue presente en México. Muchos mexicanos hoy en día pueden rastrear su herencia hasta los pueblos indígenas. La influencia de los aztecas se nota en el idioma. El náhuatl, aunque no tan hablado como antes, sigue vivo en México. Palabras como chocolate y tomate vienen de esa lengua. Las tradiciones y festividades mexicanas tienen muchas raíces indígenas. Día de Muertos, por ejemplo, tiene influencias de las antiguas creencias aztecas sobre la vida y la muerte. Los códices aztecas, libros ilustrados que documentan su historia, son una de las principales fuentes para entender su cultura y su forma de vida. El Templo Mayor, aunque destruido, fue redescubierto en el siglo XX y hoy es uno de los sitios arqueológicos más importantes de la Ciudad de México. La gastronomía mexicana tiene fuertes influencias aztecas. El maíz, el chile y el cacao eran alimentos fundamentales en la dieta de los mexicas. Cuauhtémoc, el último emperador azteca, es un héroe nacional en México. Su resistencia frente a los españoles lo convirtió en un símbolo de lucha y dignidad. La cosmovisión azteca, su forma de entender el mundo y sus ciclos, sigue fascinando a estudiosos e historiadores en todo el mundo. El calendario azteca, o Piedra del Sol, es uno de los símbolos más reconocidos de la civilización mexica y representa su avanzado conocimiento de astronomía. Las chinampas, el sistema agrícola azteca, aún se utilizan en algunas partes de México. Es un testimonio de la ingeniosidad de los mexicas para cultivar en un entorno difícil. La arqueología ha seguido descubriendo artefactos aztecas, y cada nuevo hallazgo aporta más información sobre esta civilización. La Ciudad de México, construida sobre Tenochtitlán, es un recordatorio constante de la grandeza del imperio azteca y su trágica caída. Aunque el imperio desapareció, el espíritu de los aztecas sigue vivo en la identidad mexicana. Los mexicanos, como los aztecas, son resilientes, creativos y luchadores. El fin del imperio azteca marcó el inicio de la era colonial, pero también el comienzo de una nueva etapa en la historia de México, una que sigue evolucionando hasta hoy. Y así, los aztecas, aunque vencidos por la fuerza, nunca fueron completamente derrotados. Su legado sigue vivo en las calles, en la gente y en el corazón de México. Y bueno, así fue como los aztecas, esos tipos que construían pirámides como si fueran de Lego y hacían sacrificios a sus dioses para que no se les caiga el cielo encima, terminaron siendo conquistados por un grupo de europeos más perdidos que uno en una clase de matemáticas. Entre enfermedades que llegaron sin invitación, traiciones estilo, te apuñalo por la espalda pero somos cuates, y una obsesión rara por el oro, el imperio azteca se fue a pique más rápido que mi promedio general. Lo que empezó con una bienvenida confusa a Hernán Cortés, terminó en la colonización de todo un continente, y nosotros aquí, varios siglos después, contando la historia entre memes y risas, porque si no nos reímos, lloramos. Si te gustó este viaje por la historia, o si al menos te sacó una risa floja, no olvides darle like, suscribirte, y activar la campanita. Y deja un comentario para que no parezca que le hablo a la pared. Nos vemos en el próximo episodio de Reprobado en Historia.